Bien, jóvenes, buenas tardes. Como Salud, doctor. hoy, como en la última parte tienen clases o algún apuro, vamos a comenzar con las exposiciones. Está presente Andrea Paola, Baltasar Adrián, ¿quién está presente para exponer? Yo, doctor Marcelo, si quiere. Marcelo, muy bien. Rickettsiosis. Ok, vamos a buscar. Marcelo, adelante entonces con rickettsiosis. Ya, doctor, solo ahí está. Bueno, doctor, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Rickettsiosis son enfermedades causadas por las rickettsias y los trastornos relacionados, las anaplasmosis, fiebre Q, fiebre de matorrales, son todos produzidos por cocos bacilos gram-negativos intracelulares obligados. Todos estes, com exceção da Coxiella brunetti, se disseminam por ação de um vetor. Próximo, doutor. Próximo, doutor. Ahí va. Já. As espécies de Rickettsia, Aurantia, Ehrlichia, Anaplasma e Coxiella, todas eles eram consideradas do mesmo grupo, pero depois de análise genética e todo, viram que não podem ser classificadas em um mesmo grupo. Todos eles se requerem células vivas para proliferar-se, são bactérias verdadeiras porque tienen enzimas metabólicas, pared celular, necesitan de oxígeno para su metabolismo y los antibióticos pueden actuar sobre ellos. Algunos de estas tienen un reservorio animal y un vector artrópodo, la mayoría en realidad, pero algunas hay excepciones, como la Rickettsia prowazekii, que el reservorio final es el ser humano, y la Coxiella brunetti, que no tiene ningún artrópodo. Los vectores son específicos y reservorios, y las regiones son endémicas, son muy diferentes. Cada uno de esos tiene mayor incidencia, mayor en una región u otra. Próximo, doctor. Las tres principales especies que causam rickettsiosis são a Rickettsia rickettsii, a Rickettsia prowazekii e a Rickettsia tiffi. Próximo, doutor. Aí está. As rickettssias se multiplicam assim em sítios onde o artrópodo se adere e com frequência causam lesões, como escaras. Esses micro-organismos também penetram em pele e mucosa. Alguns, como a Rickettsia rickettsii, se multiplicam em células endoteliais de los vasos sanguíneos pequeños, onde produzem vasculites. Outros também se replicam em los leucocitos. Especies como la Ehrlichia hace su multiplicación en los monocitos y el anaplasma hace su multiplicación dentro de los granulocitos. También causan linfadenopatías regionales. Es un síntoma muy común, sí, en las infecciones por orientia. Y también
o los miembros del grupo de la fiebre maculosa, es muy común este tipo de proceso infeccioso, con excepción para la rickettsia que no causa esta fiebre. La endovasculitis es causada por la rickettsia y causa un exantema petequial debido a unas zonas focales de hemorragia. Signos encefálicos aparecem quando é acometido por rickettsia e gangrena em pele de tecidos. Pacientes graves com rickettsia del grupo de tifus ou de la fiebre maculosa podem também desenvolver necrose cutânea, edema devido ao incremento da permeabilidade vascular, aí, gangrena digital, colapso circulatório, choque, oliguria, anúria, uremia, hiponatremia, hipocloremia, hasta coma. Próximo, doutor. Adelante. Ya, doutor, só um segundo. Yeah. Las riquezas de enfermedades relacionadas devem diferenciar-se de outras infecções, sobretudo meningococcemia, rubéola e sarampião. Antecedentes de contacto com piojos, com pulgas, picadura de garrapata, presença de indivíduos em área endêmica é muito útil, porque isto podemos fazer um rastreio melhor do que está acometendo nosso paciente. Pero se o paciente não apresenta antecedentes relevantes, aí se queda um pouco mais complicado a coisa. Os médicos sempre devem perguntar especificamente sobre onde é viajado, se é viajado a uma região que pode ser endêmica disto, dentro do período de incubação da enfermidade, para termos ideia de que pode estar acometendo. As características clínicas podem contribuir-se com a distinção das enfermidades. Por exemplo, em meningococcemia, é uma forma subaguda, exantema pode ser de color rosado, macular, ou macropapular, ou petequial, em uma forma equimótico. O exantema se converte rapidamente aí em enfermidade meningocócica adulta, e quando aparece a equimose, suele ser dolorosa, y el paciente reclama mucho, principalmente a la palpación. Diferente, por ejemplo, del sarampión. El exantema empieza en la cara, se disemina hasta el tronco, brazos y pronto, confluye ahí. El rubéola del exantema suele permanecer localizado donde ha empezado y la adenomegalia retroauricular y la ausencia de toxicidad sugerem que pode ser rubéola. ¿Sí? Próximo, doutor. Doutor, mais eu me adelantei um pouco antes me olvidei de falar do diagnóstico da parte de biocambia. Não é problema, doutor. As características clínicas são importantes. A biópsia também de eritema com tinção sempre vai ser importante para detectar se é rickettsia, se é oriente, se é elitia, se qualquer destes patógenos, sim. Também podemos fazer reação de cadeia polimerasa e provas sorológicas de convalescência, que isto não são muito agudos, muito úteis em fase aguda, pero nos pode ajudar em uma fase intermédia detectar quais anticorpos o corpo já está produzindo e determinar o patógeno. Já, doutor, pode bajar dos, doutor. Muy bien. ¿Está bien esa diferenciación? Sí, doctor. Sí, doctor. Ajá. Adelante. Bueno, la fiebre de cuando tiene cuarto día que ha empezado fiebre,
en forma de mácula en los miembros que palidecen a la compresión. Usted comprime, desaparece, vuelve, se queda pálido, después suelta la presión, transforma en petequia bien marcada. Y esta petequia se queda gradualmente, va se transformando cada vez más grande a medida que se disemina el tronco, a las palmas, a las plantas de los pies, durante algunos días después. Algunos de estos pacientes pueden no desarrollar este exantema. A menudo estos desarrollan vasculitis, que puede afectar piel, puede afectar tejido subcutáneo, sistema nervioso central, pulmones, corazón, riñón, prácticamente todo el cuerpo. El tifus, el exantema aparece en los pliegues axilares y en el tronco. También más adelante se disemina hasta la periferia y algunas veces puede comprometer como palmas de manos y plantas de pie y cara. Se identifica también alteraciones fisiológicas en estos pacientes, anatomopatológicas graves, similares a las que yo hablé de la fiebre de las montañas rocosas. El tifus murino, el exantema no es pruriginoso, no hay cosera, digamos, no sé, pruriginoso. Y también es menos extenso, no es tan extenso cuanto del tifus epidémico, y puede causar complicaciones renales y vasculares, pero no es tan frecuente. El tifus de las malezas, las manifestaciones también son similares a las de fiebres de montañas rocosas y el tifus epidémico. Esta enfermedad también se presenta en regiones distintas de las otras y se caracteriza por desarrollo de escaras con adenopatías que son satélites al proceso de esta escara, al proceso inicial, digamos, de la escara. La rickettsiosis varioliforme es una enfermedad bien leve, no es tan grave. El exantema se presenta como vesículas rodeadas por eritema. Es escaso, casi no hay muchas vesículas, pero son bien marcadas y pueden simular la varicela. Y el tifus por garrapata africana, también conocido por fiebre por picadura de garrapata africana, es secundario a la rickettsia africae. Estos síntomas son similares a los de otras enfermedades por rickettsia. El exantema se caracteriza por escaras de color negro en la proporción distal de los miembros con adenopatías regionales. Próximo, doctor. Ya. Bueno, los estudios complementarios. El primero, el conocimiento del lugar de residencia del paciente y de viajes es uno de los principales estudios que debemos hacer, porque con base en esto vamos de nuevo a tener una idea mejor de cuál digamos, de las rickettsia son endémicas de esta región. Las pruebas para diagnosticar rickettsia son inmunofluorescencia indirecta, PCR, a muestra de biopsia del exantema. Este cultivo es un poco difícil y nos resulta muy bien en la clínica. Clínicamente, nos resulta una buena clínica. Pero cuando se sospecha de una infección por Ehrlichia, la PCR de muestra de sangre es mejor prueba que podemos tener. Y los estudios serológicos no sirven para el diagnóstico en fase aguda, porque recién suele positivarse durante el periodo de convalescencia. La convalescencia es un periodo como de latencia, digamos que está como dormindo, si no está, la enfermedad no está extremadamente activa. Próximo, doctor. Ya, el tratamiento. Básicamente tenemos tratamiento con tetraciclinas, clorafenicol y ciprofloxacina. La tetraciclina se considera el tratamiento de la primera línea.
200 microgramas de doxiciclina vía oral en una dosis, seguido por 100 miligramos 2 veces al día en adultos hasta que el paciente mejore. Haya permanecido afebril durante 24 a 48 horas y haya recibido un tratamiento de por lo menos 7 días. Los preparados por vía intravenosa son más para pacientes que son muy graves, pacientes que llegan al hospital que ya están así muy mal. Ahí es mejor hacer un tratamiento por vía intravenosa, ¿sí? Y algunas tetraciclinas pueden teñir los dientes de los niños. Esto es importante. Muchos piensan que es como un efecto colateral. Y algunos justifican un curso de utilizar doxiciclina de 2,2 miligramos por kilo por vía oral o intravenosa 2 veces al día a estos niños. La segunda línea de tratamiento es el clorafenicol, en dosis de 500 miligramos por vía oral o intravenosa 4 veces al día durante 7 días. El clorafenicol oral no está disponible en algunos países, entonces por eso que la mayoría de las veces desconocen, digamos, o uso dele por vía oral. Y la administración por vía intramuscular no es eficaz. Entonces, por eso el protocolo básicamente es intravenoso 4 veces al día, 500 miligramos cada vez. Y el clorafenicol puede ocasionar algunos efectos hemorrágicos adversos, que por eso requiere monitorización de los índices de sangre. Y generalmente estos pacientes se quedan internados. Ambos, los dos, son fármacos rictiostáticos, pero no son ricticidas. La ciprofloxacina y las otras fluoroquinolonas son eficaces in vitro contra algunos tipos de rictesia, pero también no existe gran experiencia clínica con estos medicamentos. Entonces, lo que tengo que hablar sobre la parte de tratamiento es que debemos tratar con antibióticos de manera empírica, sin aguardar los resultados de las pruebas, siendo la clínica la mejor nuestro mejor diagnóstico, ¿sí? Y después, cuando llegan los laboratorios, podemos confirmar o no y cambiar tal vez alguna actitud de nosotros contra este paciente, pero debemos empezar empíricamente para prevenir el deterioro significativo de este paciente, que puede llevar a muerte y la convalescencia puede ser muy prolongada. El tratamiento básico, entonces, de primera línea consiste en tetraciclinas y mantenimiento de este paciente. Esto, doctor. Gracias. Ok. Vamos a pasar al próximo tema. ¿Quién está presente? Yo, ¿Qué tema? Adrián Vela Padilla. Adrián, ¿qué tema tiene? Filariasis. Filariasis, vamos a buscar. Aquí está. Filariasis, ahí está. Ya, muy Es bien. el último trabajo. Adelante, Adrián, con filariasis. Pero no cambió todavía. Sí, todavía no aparece. Sigue el tema del anterior compañero. Ujú. Ahora sí. Bueno, voy a empezar. Voy a empezar con el tema de filariasis. En la parte de concepto, la filariasis linfática, sanos, nematodos del sistema linfático y a largo plazo desencadenar al linfedema crónico. Crecimiento normal de las partes del cuerpo, dolor, discapacidad, estigma y exclusión social.
Bueno, las filariasis linfáticas también son denominadas como elefantiasis y están producidas por 3 especies de filarias. La Wuchereria bancrofti, Brugia malayi y en menor medida Brugia timori. Próximo. Siguiente. Sí. Ahí está. Bueno, la distribución geográfica, bueno, son más de 120 millones las personas en el mundo que tienen esta infección parasitaria, en 73 países específicamente. Bueno, están infectados mayormente en África subsahariana, el sudeste asiático, en la India, Indonesia, varias islas del Pacífico y en áreas de América Latina como Brasil, Guyana, Haití y República Dominicana. En Estados Unidos, este parásito desapareció a principios del siglo XX. Siguiente. Doctor. Ahí está. Tarda un poquito. Bueno, bueno. Bueno, los vectores principales que transmiten estos parásitos, bueno, los más comunes en el Pacífico y Asia son los Aedes más Mansonia, que están ahí las 2 primeras fotos. Los vectores principales en África son Anófeles y el más común en América Latina es Culex. Bueno, ahí se ven los tres vectores principales. Siguiente, doctor. Muy bien. Morfología. Adelante. Ahora sí. Bueno, la morfología. Bueno, la morfología de estos parásitos es filiforme, de blanco cremoso. También se describe una cabeza estrecha, no presenta cápsula vocal. Y la principal diferencia es que la hembra es mucho más grande, tanto en longitud como en grosor, más grande en longitud y en grosor más grande que el macho. La hembra mide de 6 a 10 centímetros y el macho entre 4 a 5 centímetros, siendo la hembra hasta 3 veces más gruesa que el macho. La hembra es vivípara y su cola se estrecha gradualmente haciéndose curva hacia el final. Y el macho es más pequeño y su cola está curvado ventralmente. Siguiente, doctor. Bueno, el ciclo de vida, principalmente en Wuchereria y Manzonella, son parecidos al ciclo de vida, donde, bueno, en las líneas rojas señalan la parte del ciclo que ocurre en el hospedador intermediario, que sería el mosquito, y las líneas azules demuestran lo que sucede en el hospedador definitivo, que sería el ser humano. Bueno, el ser humano se infecta con la picada del mosquito y este mosquito transmisor va a tomar una ingesta sanguínea sobre la piel de la persona y va a transmitir una larva L3 en la cual se va a desarrollar en el ser humano, se va a desarrollar a sus estadios adultos y entre hembra y macho van a estar en constante copulación, por lo tanto van a aparecer crías que serían las microfilarias. Los adultos de Wuchereria se encuentran en los ganglios linfáticos, mientras que los de Manzonella se encuentran en las cavidades, principalmente el peritoneo. Ahí se localizan su nido en silencio absoluto sin causar alguna manifestación clínica. Las microfilarias van a estar disponibles en la circulación para otra ingesta del mosquito transmisor. En el vector biológico, que sería el mosquito, habrá un desarrollo de las microfilarias, donde... todavía sigo en el ciclo Oh, perdón, de la perdón. vida. Estaba en la última parte. Ya, pensé que ya había acabado. Bueno, en el vector biológico, que sería el mosquito, habrá un desarrollo de las microfilarias donde van a entrar en el intestino del mosquito y van a migrar hasta los músculos torácicos, en los cuales se van a transformar de larva L1 a larva L3, y esta larva L3 va a migrar a la cabeza del mosquito. Bueno, para estar fácilmente disponible para una nueva ingesta sanguínea
y poder ingresar de nuevo a la piel de otra persona. Ahora sí, siguiente. Ahora sí. Bueno, las etapas de la filariasis son tres: aguda, crónica y la más conocida, elefantiásica. Siguiente, doctor. Bueno, la primera etapa, que sería la fase aguda, el paciente va a presentar dolor y edema en genitales, región inguinal o extremidades, eritema, urticaria, conjuntivitis y eosinofilia, también epididimitis, orquitis, linfadenitis y abscesos. Y lo último, ausencia a veces de la sintomología. Siguiente, doctor. Bueno, la segunda etapa sería la fase crónica, donde van a haber adenopatías, reacción inflamatoria más repetidas linfangitis, que llevará a una hipertrofia del endotelio. Obstrucción linfática, producción de edemas, ascitis, quiluria, hematuria y proteinuria. Complicaciones y frecuentes infecciones bacterianas agregadas y compromiso pulmonar. Ahora sí, siguiente. Bueno, la última etapa sería la más conocida, que es la más característica de esta enfermedad, que es la fase de elefantiasis, donde va a haber una similitud a ciertas partes del elefante. Habrá una frecuencia mayormente en genitales y en las extremidades inferiores. Bueno, y la piel va a ser paquidérmica, gruesa, áspera y de tipo verrugosa. Siguiente, doctor. El diagnóstico, bueno, se realiza por tres tipos de estudios, que los principalmente serían biopsia, ELISA y un diagnóstico por imágenes. Sí, doctor. Bueno, en la última parte es el tratamiento donde mayormente se nos receta dietilcarbamazamina, ivermectina, albendazol, doxiciclina, o si no, un tratamiento combinado donde se combina el dietilcarbamazamina más ivermectina para microfilarias y un DEC más albendazol para los parásitos adultos. Y eso sería todo. Bien, se agradece. Pasamos a otro tema. ¿Quién está presente? Doctor, Andrea. sí, doctor. Ya, encefalitis. Vamos a buscar dónde está encefalitis. Adelante, Andrea. Ya. Y bueno, pues como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación en el cerebro. Existen varias causas para esta enfermedad, pero las más comunes son las virales, específicamente el virus del herpes simple de tipo 1. Siguiente. Ok. Entonces, dentro de su etiología, como bien había dicho, los virus que producen la encefalitis, invariablemente lo que es la epidémica se pueden dar por el arbovirus, el ecovirus, el virus Coxsackie y también lo que es el poliovirus.
cítica, el virus de la rabia y el virus de la parotiditis. Dentro de su fisiopatología, de principio en lo que es en el tejido cerebral, esta inflamación hace que el tejido se hinche y ocasione lo que es un edema cerebral. Al ocasionar este edema, se pueden destruir algunas neuronas, ¿no? Por la presión que existe dentro de este. Y ese es el causante, ¿no? De los síntomas también que vamos a ver más adelante. Después de ello, la hemorragia intracerebral. Y así es como se ocasiona lo que es el daño cerebral en el paciente. Siguiente, doctor. Sí. Factores de riesgo. Ya. Entre los factores de riesgo hay algunos como la edad, específicos que son los de los más mayor tendencia o mayor riesgo a padecer la encefalitis. También lo que es el sistema inmune debilitado, pueden ser las personas que padecen el VIH, las personas que toman inmunodepresores o tienen algún otro tipo de enfermedad que puede debilitar el sistema inmune. Regiones geográficas. Se refiere a que también estos virus pueden ser transmitidos por mosquitos o por garrapatas. Y lo que es la estación del año, usualmente se podría decir que hay una mayor prevalencia en lo que es el verano. Siguiente. Causas. Ok. Hay una encefalitis primaria y una encefalitis secundaria. La encefalitis primaria se da cuando el virus o el agente infecta directamente en lo que es el cerebro. La infección puede concentrarse en una sola zona o estar extendida. Y la infección primaria también puede ser una reactivación de un virus que había estado inactivo previamente. En la encefalitis secundaria es causada por una reacción defectuosa del sistema inmune en respuesta a una infección de otras partes del cuerpo. En lugar de atacar, lo que hacen las células es causar la infección del sistema inmune. Se podría decir que lo hacen por error, ¿no? Que atacan por error a las células sanas del cerebro. Entonces eso también se conoce como la encefalitis postinfecciosa. Y esta también se da usualmente 2 a 3 semanas después de la infección inicial. Siguiente, doctor. Los síntomas. Muy bien. Para los signos y síntomas de la encefalitis, usualmente los... Conecta micrófono. Está bien. Ok, doctor. Decía que usualmente los signos y síntomas son similares a lo que se puede presentar como una gripe normal, como es la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar en general, la debilidad, todo ello. Pero ya cuando la encefalitis llega a un nivel crónico, se podría decir, causa lo que es la confusión, desorientación, somnolencia, convulsiones, sensibilidad a la luz, incluso problemas de aprendizaje, problemas de memoria, dificultades físicas también se pueden dar. Siguiente, doctor. Diagnóstico. ¿Está bien?
Entonces, para diagnosticar lo que es la encefalitis, necesariamente... ¿Cómo, doctor? Adelante, adelante. Ya. Decía que para diagnosticar lo que es la encefalitis, pues la clínica no nos ayuda mucho, ¿no? Ya que usualmente en la parte aguda se denota como si fuera un simple resfriado cuando no es así. Entonces, lo que se debe hacer es usar lo que son los estudios de imagen, específicamente la tomografía y la resonancia magnética ayudan muchísimo a poder diagnosticar, ya que se puede ver dentro de esa imagen una hinchazón del cerebro, bueno, la inflamación del cerebro, ¿no? Que es lo que es la encefalitis. Una punción lumbar también es aconsejable. En esta se inserta la aguja en la espalda, se extrae una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo y luego posteriormente se analiza. También se puede realizar lo que es una biopsia cerebral. Esto se realiza pocas veces, no es tan necesario, sin embargo, algunos sí lo hacen, sí, en el cual se toma una pequeña muestra de tejido cerebral para analizarlo. Siguiente. La última, tratamiento. Ya, el tratamiento. El tratamiento, primeramente debe ser sintomático, ¿no? Tratar cuando es agudo lo que es la fiebre, también la deshidratación, los problemas electrolíticos y las convulsiones. Luego, de hecho, se tiene que hacer un tratamiento de sostén. Y ya que usualmente la mayoría de las veces el virus del herpes simple es el causante de de esa patología, pues se puede usar lo que es el aciclovir. ¿Sí? Entonces, también cuando las personas se hospitalizan, cuando tienen los síntomas ya mucho más graves, se debe tener una asistencia respiratoria para poder tener, ¿no?, un control, un seguimiento de lo que es las funciones respiratorias y cardíacas. También debe de hacerse una supervisión a los líquidos intravenosos para asegurar que hay una buena hidratación y que hay un nivel adecuado también de lo que son los líquidos y electrolitos. También los medicamentos antiinflamatorios serían muy buenos, como los corticosteroides, para reducir la inflamación y la presión dentro del cráneo. Y los medicamentos anticonvulsivos, como la fenitoína, para prevenir o en todo caso detener las convulsiones. Y eso sería todo, doctor. Sí, se agradece. Tenemos menos de un minuto, cualquier momento se va a cortar. Lo que estamos haciendo ahora, jóvenes, es reponer la clase de mañana. Yo les agradezco su voluntad para poder colaborar. Tengo yo un compromiso de bodas de oro de mi promoción del año 1971, ¿no? De bachillerato. Y voy a viajar al Norte Potosí, allá. Bien, entonces vamos a continuar con Alison, pero después la siguiente sesión. Ya nos corta enseguida esta primera sesión. Entramos a la segunda con Alison, luego Almeida, después si está Aleida, ¿no? Vamos a tener otros tres. Y luego entremos al tema epidemia, endemia, en realidad del temario que lo tienen en el contenido mínimo. Lo tienen ahí. Bien, jóvenes, no se olviden anotarse en el chat. Es para la asistencia, 2 ponderados.